Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Random, una cita entre las ciencias y las infancias. Claro, no son botones que tocas y se prenden, sino que se va construyendo en vivo. Se va construyendo en vivo, no son cajitas preasignadas que vos podés abrir, sino que es toda una, digamos, es un cerebro, es una masa amorfa que no tiene función hasta que vos se la das, digamos. Vas inventando, increíble. Vas inventando, totalmente. Y hablando del funcionamiento del cerebro, ¿cómo influyen las emociones en este? ¿Cómo influyen las emociones en el cerebro? Viste que a veces se dice que las emociones están en el corazón y que la razón o el pensamiento está en el cerebro. Que las emociones están en el corazón. Bueno, nuestro corazón es un músculo que bombea sangre. No tiene mucho de emociones. Sí es cierto que cuando sentimos distintas emociones, nuestro corazón actúa distinto. Cuando nos emocionamos, nuestro corazón bombea más sangre. O cuando nos asustamos es también. Es como sensible el corazón, sí, como a la emoción. Sí, y nos ayuda a darnos cuenta de qué estamos sintiendo también. ¿Los músculos condriales tienen alguna relación con eso, algún vínculo? Los músculos condriales, o sea, ¿cuáles? Los que pasan por el pecho, que tienen, los que hacen que vos te angusties en el sentido de estrechamiento. Todos los músculos del pecho y los músculos en general tienen mucho que ver con cómo percibimos las emociones. Porque si se lo ponen a pensar, si hacen la introspección, cuando están sintiendo algo, ¿cómo se dan cuenta de que están sintiendo lo que están sintiendo? Yo me pongo a llorar generalmente. Bueno, pero sería raro si de repente decís, uy, me puse a llorar, pero no estoy sintiendo nada, ¿por qué me puse a llorar? No, es que viene el sentimiento y ahí se me llenan los ojos de lágrimas. Claro. Entonces hay como sensaciones físicas que nos ayudan a... Por ejemplo, la sensación de que se nos llenen los ojos de lágrimas es una sensación bien física que nos dice que algo nos está pasando. Así también está el latido del corazón, esto de los músculos que se pueden apretar o relajar. Entonces, y así hay un montón de sensaciones que son todos músculos o partes de nuestro cuerpo que no son el cerebro en sí, pero que sí que están controladas por el cerebro. Entonces, ¿dónde está la emoción? En el cerebro. El cerebro es el que produce todas las emociones, pero ¿cómo las sentimos nosotros las emociones? Por el resto de nuestro cuerpo que responde a esa emoción y nos da esas sensaciones que asociamos con felicidad, con tristeza, con susto. Ahora, yo voy a tratar de interpretar un poco más la pregunta que hace Juana. Cuando nosotros nos emocionamos mucho, ¿el funcionamiento del cerebro sigue siendo eficiente o se vuelve más torpe? Ok. ¿Sigue siendo eficiente o se vuelve más torpe? Bueno, ahí creo que hay como quizás un preconcepto de que como que el cerebro es esta cosa racional. Sí, emoción versus razonamiento. Claro, como si el cerebro fuera esta cosa que está para razonar y que las emociones lo debilitan, entre comillas, o lo hacen funcionar peor. Pero, en realidad, el cerebro es una máquina súper compleja que hace un montón de cosas y las emociones son una parte central de lo que hace el cerebro. O sea, y como trayendo una palabra que habías tirado vos hace un ratito, Darío, las emociones son algo adaptativo. Cuando yo digo adaptativo, me refiero a las necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Entonces, si no nos asustáramos, si no nos dieran miedo las cosas, sería muy peligroso vivir en el mundo, porque el mundo a veces es peligroso. Y hace falta tener miedo y darnos cuenta de cuándo tenemos que irnos de algún lugar. Y estar enamorado también. Y estar enamorado también es súper importante y también lo necesitamos para sobrevivir. Y estar triste también. También necesitamos poder estar tristes para sobrevivir porque eso nos marca puntos en nuestras vidas o experiencias y nos permite aprender de nuestras vivencias y de nuestra historia. Entonces, las emociones como que nos dan una motivación de alguna manera, ¿no? Nos motivan para hacer ciertas cosas y no otras. Si algo nos da miedo, eso nos motiva a no hacerlo. Quizás lo tenemos que hacer igual, porque hay cosas que nos dan miedo y hay que hacerlas igual. Pero es algo que nos motiva, algo que nos hace felices, nos motiva a hacerlo.
algo que nos pone tristes, nos motiva a por ahí reconsiderarlo, repensarlo, tratar de ver por qué. Entonces, yo diría que, muy al contrario, las emociones no son esta cosa que hace que el cerebro funcione peor, sino que son totalmente necesarias e indispensables para que el cerebro haga su trabajo correctamente. Tengo 2 preguntas y después no sé si queda alguna más de los chicos, pero mi pregunta es, nosotros tenemos neuronas por todo el cuerpo, o por una gran cantidad, un gran porcentaje del cuerpo. ¿Se puede pensar con alguna otra parte que no esté en la cabeza? Se dice que tenemos 2 cerebros en realidad. Un cerebro está en la cabeza y otro cerebro está en la panza. Y no es solamente una forma de decir. Hay un montón de neuronas en la panza que están trabajando y, entre comillas, están pensando también. Obviamente no es por separado, es colaborativamente con el cerebro, ¿no? Y el centro de nuestro pensamiento está en el cerebro, pero hay mucho procesamiento que pasa, sí, en la panza, como no por separado, pero en otro lado, que no es en la cabeza. Sí, cuando te duele la panza porque tenés un examen, por ejemplo. Sí, bueno, ese es otro ejemplo de estas sensaciones que nos comunican emociones, ¿no? Sí, totalmente. Claro, no te puede doler el cerebro, entonces te duele la panza. Que nos duela algo. Exacto. Pero algo nos tiene que el doler. otro cerebro. Sí. Algo nos tiene que doler, dice mi abuela. Ay. Tenemos que sufrir. La otra es, ¿qué nos podés decir sobre los miembros fantasmas del cuerpo? Ok, los miembros fantasma. Entonces, hay gente... Que aclaro, son cuando nos falta una parte del cuerpo, pero nuestro cerebro cree que la seguimos teniendo, ¿no? O sea, que vos tenías 2 brazos y tuviste un accidente y entonces tuvieron que cortarte uno de los brazos, por ejemplo. Exactamente. Y vos creés que abrís y cerrás la mano. Sí. Ponele. No es que tu mano quedó allá y se abre y se cierra. O sea, No, que claro. siempre tenés como una memoria de haber tenido 2 brazos, pero No registras la pérdida. claro, te falta uno. Exactamente. Entonces, bueno, como decíamos antes, el cerebro va aprendiendo a partir de sus experiencias, va no abriendo cajitas que ya existían, sino creando esas cajitas. Y entonces es como que el cerebro a lo largo de la vida de una persona va aprendiendo. Ok, tengo 2 brazos, entonces creo las cajitas de los 2 brazos. Tengo 2 piernas, entonces creo las cajitas de las 2 piernas. Pero si de repente nos cortan un brazo, la cajita de ese brazo sigue estando en el cerebro. Sigue estando y está abierta y está funcional, pero el brazo no está. Y entonces, ¿qué hace el cerebro con eso? Bueno, el cerebro se confunde. La cajita sigue ahí y cuando se activa, cuando se abre, cuando pasan cosas con esa cajita, que en realidad no es una cajita, sino que son neuronas en el cerebro, la persona siente su brazo por más que ya no esté. Porque cuando siente su brazo, en realidad lo que está pasando es que la cajita en su cerebro está activa. Es como que el cerebro no puede aceptar su pérdida. Exactamente. El cerebro no puede aceptar su pérdida. Y a alguna gente le pasa por mucho tiempo y otra gente, como decíamos, el cerebro es muy plástico, o sea, el cerebro puede cambiar. Esa cajita quizás termina rehusándose para otra cosa. Entonces es como que el cerebro dice... Hay que reeducar. Claro, bueno, es verdad, lo acepta al final, ¿no? Como, bueno, el brazo no ya me queda está, otra. El brazo ya no está, esta cajita no me sirve para nada, la uso para otra cosa. Sí, algo pasa que quiero aplaudir y no sale nada. Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, esto que me rompe la cabeza un poco, perdón. Si vos no tenés comunicado un cerebro con el otro, no podés aplaudir. Necesitas una coordinación. No podés aplaudir. Bueno, podés aplaudir con otra persona. Es lo que iba a decir, ¿no? es lo que iba a decir. Podés aplaudir, pero es lo mismo que coordinar. Si yo te digo, bueno, aplaudamos los dos uno con Choque con los la mano, 5. Podés chocar los 5. Con Podés vos chocar mismo. los 5, pero no podés aplaudir en el sentido en el que lo pensamos nosotros. O sea, pero digamos, uno puede ponerse de acuerdo con sus 2 partes y hacer un trabajo para aplaudir. Pero probablemente no lo podés hacer sin hablar. O sin mostrarle al otro, por ejemplo, le mostrás la mano, le mostrás la otra mano, le decís, dale, vamos. Pero es genial eso. Pero sos 2 personas distintas, tenés que comunicarte de alguna manera y no te podés comunicar solo pensando porque no se pueden leer la mente esas 2 mitades. Pero del cerebro. ¿una mitad puede dormir mientras la otra estudia? No lo sé. Ay, pero me encantan. Son No lo preguntas sé. que Ay, sí, es increíble. Ya estoy pensando en una novela de una persona que le pasó eso. Debe existir, debe existir. ¿Debe existir la novela?
Ay. Probablemente. Y yo con mi igual. gran idea. Bueno, nos quedó una pregunta. Espérame. Esta. ¿Por qué algunas personas tienen una tolerancia mayor al dolor que otras? ¿Por qué algunas personas tienen una tolerancia mayor al dolor que otras? No lo sé, no sé si se sabe tampoco. La tolerancia al dolor tiene que ver con muchas cosas distintas, ¿no? O sea, por un lado, cuántos receptores del dolor tenés en tu piel, en alguna parte de tu cuerpo, y después cómo responde tu cerebro a esa señal de dolor. Y todas esas cosas son cosas que varían de persona a persona, porque no todos nuestros cerebros son iguales. ¿Y no tiene que ver con la cultura? ¿Viste que dicen, no sé, que los vikingos se aguantaban cualquier cosa o que, no sé? Sin duda puede tener que ver con la cultura y seguro que hay un componente, pero recordemos que el cerebro es plástico, o sea, las cosas que nos rodean, nuestra cultura, cambian el cerebro también. O sea, si uno dice, ok, esto es cultural, entonces porque los vikingos aprendieron a aguantar más el dolor, entonces sí, que era un son honor menos sensibles a ese dolor, entonces su cerebro seguro es distinto. Porque ese cerebro, que puede cambiar con sus experiencias, aprendió a que la parte del dolor sea menos sensible. Tengo un ejemplo de esto. Parirás con dolor. Es una sentencia que recibimos las mujeres desde que tal cual, nacemos. Puede ser por experiencia, entonces, por ejemplo, las mujeres que parieron tienen como la experiencia, entonces ya están un poco más acostumbradas al dolor, ¿podría ser? Sí, puede ser. No, nunca me pasó a mí. Pero, de parir. Pero, por ejemplo, si tenés la mala suerte de siempre cortarte en un mismo lugar. Sí. Puede ser que llegue un momento que te acostumbrás y sentís menos. O por ejemplo, los brackets, sí. que es de tanta experiencia, llega un momento en el que no te duele tanto como la primera vez. Sí, a mí me dolía mucho igual, nunca me acostumbré a los brackets, pero sí puede pasar incluso al contrario. Puede pasar que te cortás tantas veces en el mismo lugar que los nervios, o sea, los sensores del dolor, quedan siempre activados. Es como que pasa justo al revés. Como que dicen, bueno, te cortás siempre, está bien, me quedo siempre activado y listo. Se ofende. Y entonces de repente no te cortás más, pero te duele siempre. Y ahí también es de donde vienen los dolores crónicos. Hay gente que tiene dolores crónicos, o sea, dolores que no se pasan más por más que no haya algo mal específicamente. No te cortaste, no te golpeaste, no pasó nada, pero te duele siempre porque los nervios quedaron automáticamente activados. Los nervios del dolor de esa zona quedan activados para siempre. Ay, qué increíble. Horrible, horrible. Hay maneras de tratarlo, obviamente, no es que es una sentencia tampoco, ni mucho menos, pero sí es algo que pasa que no necesariamente porque te pase algo, porque te cortes muchas veces, te vas a acostumbrar. Puede incluso pasar lo contrario. La verdad que súper interesante todo lo que nos contaste, Nico. Muchísimas gracias. Súper interesantes las preguntas de Juana, las preguntas de Ana y las preguntas de los y las estudiantes de Darío. Aprendí un montón.